7:59, 6:59 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que la policía ha detectado un nuevo aumento y muy repentino de ciudadanos extranjeros que acuden a consulados en ciudades como Alicante o Barcelona tras el anuncio de la nueva regularización de inmigrantes del gobierno de Pedro Sánchez. Según publica el diario ABC, en el consulado de Argelia en Alicante llegaron a concentrarse unas 250 personas sin cita, lo que obligó a cortar la calle y a reforzar la vigilancia por varios episodios de tensión que se produjeron en Alicante. Las primeras averiguaciones apuntan a que muchos de los asistentes ni siquiera residen en España, sino que habían llegado desde otros países europeos, especialmente de Francia, para poder explorar directamente cuáles son las vías de regularización. Algunos están buscando documentación que acredite una estancia previa en España, mientras que otros acuden directamente para recibir asesoramiento sobre cómo iniciar los trámites para incluirse en esa regularización masiva de Pedro Sánchez. Una situación similar es la que se ha registrado en Barcelona, tal y como les contábamos la semana pasada, porque los ciudadanos pakistaníes han saturado su consulado con diferentes consultas. De hecho, los sindicatos policiales están alertando de que el número de expedientes que sigue en aumento está sobrecargando todas las agendas y que puede llegar a afectar a investigaciones importantes que estaban hasta el momento llevándose a cabo, como las relacionadas con las redes de inmigración ilegal y la trata de personas, que al final se tendrán que dejar de lado por falta de recursos, falta de tiempo y falta de personal que ahora está dedicado a los trámites de la regularización masiva de Pedro Sánchez. Se lo dije a ustedes, ¿ayer estuvo don Samuel Vázquez o antes de ayer? El martes. El martes, antes de ayer, y se lo dije a don Samuel Vázquez. Esto no va a hacer que gente de otros países de la Unión Europea venga a España, gente que esté irregular en esos países venga a España para regularizarse aquí y así poder volver. Y ya está pasando. España se ha convertido en la meca de la regularización. Gente viniendo, argelinos viniendo desde Francia para ver cómo pueden aquí pues presentar papeles de que estuvieron alguna vez en España, o yo qué sé, o presentar algún papel falsificado. Estarán ahora mismo los que se dedican a vender ese tipo de papeles falsificados pues a pleno rendimiento, imagino. Con lo cual, gente viene aquí, se regulariza y vuelve a Francia, Alemania, etcétera. Ya se lo comenté a ustedes ayer. ¿Por qué no ponen el grito en el cielo Macron o Merz por esto que ha hecho Sánchez? Pues porque en el fondo les viene estupendamente. Macron o Merz, es decir, el presidente francés o el canciller alemán, pues están por lo de promover la inmigración masiva. El único problema que tienen es que la opinión pública está cada vez más hasta el gorro, se les está revelando y está haciendo que suban los partidos soberanistas, AfD en Alemania, el partido de Marine Le Pen en Francia, con lo cual pues tienen que fingir dureza ante la inmigración. Así que la jugada de Sánchez les viene estupendo. Pueden fingir dureza y al mismo tiempo pues aprovechar la puerta que abre Sánchez para regularizar a un huevo de inmigrantes irregulares en Francia y a otro huevo de inmigrantes irregulares en Alemania. Así, lo mejor de los dos mundos. Puedes posturear de que estás en contra de la inmigración y al mismo tiempo decir, muy bien, Sánchez, muy bien, que nos has facilitado el poder seguir trayendo más inmigrantes y regularizarlos. Y así estamos desde hace bastantes años. A Sánchez se le consiente todo desde la élite de la Unión Europea, porque Sánchez es un buen mayordomo. Sánchez les hace favores. Sánchez hace de vanguardia en algunas cosas. Y Sánchez, pues como ya está más quemado que el palo de un churrero, no tiene problema en ahora inmolarse un poquito más con el tema de la inmigración y le hace un favor a Merz y a Macron. Por eso no van a poner en marcha ningún mecanismo para paralizar lo que está haciendo Sánchez. Vamos, me sorprendería muchísimo. Italia sí lo ha denunciado, Meloni, pero Macron y Merz, de todas formas, bueno, también lo de denunciar es gratis. Puedes decir, uy, Sánchez, qué barbaridad estás haciendo, y por debajo, muy bien, Sánchez, me estás regularizando a no sé cuántos cientos de miles de inmigrantes irregulares. En fin, eso es lo que hay. Sánchez forma parte
de un club de poder europeo. Como mayordomo, pero forma parte del club. Consecuencias para nosotros. ¿Recuerdan ustedes el caso del violador de Hortaleza? Bueno, pues Sánchez lo va a regularizar. Escuchen. Les hablamos ahora del caso del violador de Hortaleza, ese supuesto mena que está en un centro de acogida y que tenía aterrorizado al barrio de Madrid porque, según publica Hoy Diario, podría beneficiarse de la regularización de Pedro Sánchez. Mohamed Rifai, acusado de agredir a una niña de 14 años en ese barrio en Hortaleza, podrá acogerse a esa regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno porque no tiene antecedentes penales firmes. Aunque fue detenido en agosto por este caso, la causa aún no tiene sentencia y la medida del Ejecutivo solo excluye a personas con condenas firmes. Las pruebas forenses determinaron posteriormente que Rifai tenía 23 años, pese a haberse presentado como menor en ese centro de acogida. Su historial incluye 8 detenciones en 6 meses en distintas ciudades españolas por delitos como hurto, robo y amenazas, pero ninguna se tradujo en condena, por lo que legalmente carece de antecedentes penales. Es decir, tal y como explica OK Diario, aunque sean personas con amplios historiales policiales, siempre que no exista sentencia firme, podrían beneficiarse de la regularización masiva promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. O sea, aquel caso desató una oleada de indignación porque era perfectamente prescindible. Esa niña de 14 años no tenía por qué haber sido violada. Este era un tío que vino de Francia, que estuvo en el País Vasco, que tenía antecedentes, al menos 10. Del País Vasco nos le mandan aquí. Aquí ingresa en un centro de menas en Hortaleza a pesar de que tenía más años que un loro, es decir, era un falso mena, y allí termina violando a una niña de 14 años. Todos los canallas que han puesto en marcha un sistema que permite que delincuentes se hagan pasar por menas o aprovechen el mecanismo de los menas para seguir delinquiendo, son responsables de esa violación de esa niña de 14 años. Bueno, pues ahora Sánchez saca un procedimiento de regularización que va a permitir a ese falso mena que violó a esa niña de 14 años en Hortaleza regularizarse, porque mientras no haya sentencia firme, pues dice Sánchez que puede regularizarse para obtener un permiso de residencia en España. Eso es lo que hay. ¿No les gusta a ustedes? Pues a votar a favor de quien luche contra esa vergüenza. Bueno, en Andalucía la borrasca Leonardo está golpeando con fuerza. Ya van 3.000 evacuados. Escuchen. Situación crítica en Andalucía porque la borrasca Leonardo está descargando lluvias muy intensas sobre cauces y embalses que ya estaban saturados. En Grazalema se han registrado 526 litros por metro cuadrado, casi la media anual, lo que ha disparado el riesgo de inundaciones. El balance provisional deja 3.500 personas evacuadas en Cádiz, en Málaga, en Jaén, en Granada y Huelva, y la desaparición de una mujer en Málaga cuya búsqueda continúa. La Junta de Andalucía mantiene la fase 2 de emergencia con 14 ríos en nivel rojo y varios embalses al límite. Más de 100 carreteras permanecen cortadas y el servicio de tren está muy afectado. 13 comunidades continúan hoy en alerta por lluvias fuertes y rachas de viento, y Andalucía amanece pendiente de ese cauce, el cauce de los ríos. ¿Cómo era eso que difundieron los comisarios políticos que han tomado el control de la EMET? Que este iba a ser un invierno más cálido y seco de lo normal, ¿verdad? Pues menos mal que iba a ser seco. Está todo el subsuelo español ya empapado como una esponja que tiras en un barreño lleno de agua. Y aquí seguimos pues con un exceso de agua, que la verdad tampoco recuerdo muchos excesos así. Los ha habido, muchos, pero vamos, que la última vez que hubo tanto exceso de agua fue, yo creo, hace ya unos añitos. Invierno más seco y cálido de lo normal. Hablando de la EMET ahora, y me parece que quien se daba cuenta del asunto era Pilar Rodríguez Los Santos de OK Diario, la EMET ahora avisó de que en Andalucía iba a
caer más de 300 litros por... no, de que iban caudales de más de 300 litros por metro cuadrado. Bueno, había un umbral y ese era enorme. Vale, muy bien, eso cumple ahora su función la EMET de avisar de que va a caer muchísima lluvia. Perfecto. En el tema de la Dana, que cayeron 720 litros por metro cuadrado, resulta que la EMET de lo último que informó era de que iban a caer 180. Entonces, cuando se le preguntó a la EMET en el tema de la Dana de Valencia por qué dijo 180 si al final fueron 720, la contestación oficial de la EMET fue que el límite es 180 y que cuando va a caer más de 180 simplemente se dice 180. Ah, y ahora informan de 300 en Andalucía. ¿Ha cambiado el límite? ¿Sí? Vaya, ¿en qué sesión de algún consejo director de la EMET? ¿O mintieron con lo de la Dana? Bueno, una pregunta, todo este agua que está cayendo y que podría valer para almacenarla si tuviéramos más presas de cara a otros años que hay menos agua y así poder tener agua todos en el Ebro, en Murcia, en Almería, en Alicante. Este agua que estamos tirando al mar a expuertas no se podía haber aprovechado si tuviéramos una red de interconexión de cuencas en condiciones y una red de embalses en condiciones, en vez de dinamitar presas, de lo que se jacta el gobierno central de Sánchez. No sé, digo, porque como si llevas agua a invernadero en Almería, extraes oro, pues a lo mejor dejar de tirarla al mar estaría bien, ¿no? Así tendríamos más dinero para las pensiones. Las pensiones no son sostenibles, nos dicen los que están tirando el agua, los que están tirando al mar el agua con la que podríamos sacar muchísimos cientos de miles de millones de euros. A lo mejor si dejáramos de tirar dinero al mar eran más sostenibles las pensiones. ¿Ustedes qué creen? De verdad, necesitamos desembarazarnos de esta clase política. Bueno, más salpicados por el caso Epstein. Tal y como les contamos, les seguimos hablando del caso Epstein porque seguimos conociendo los nombres de otras personalidades salpicadas por estos documentos. Ninguno de los mencionados está acusado de delitos en estos casos, pero su presencia en la documentación está generando repercusión política y mediática. En Noruega, el expresidente del Comité Nobel y ex primer ministro Torbjørn Jagland aparece citado en los archivos Epstein por contactos con este magnate. No hay indicios de conducta delictiva, pero se cuestiona su papel al frente del comité cuando se otorgó el Nobel de la Paz a Barack Obama. También en Noruega, la embajadora noruega ante Jordania, Mona Juul, ha sido destituida tras conocerse que Epstein dejó $10 millones a sus hijos justo 2 días antes de morir. Juul sostiene que el vínculo procedía de su marido, que el contacto fue esporádico y privado, pero admite que debió ser más cauta, cuidando sus relaciones personales. A los muchos nombres que han salido en Estados Unidos se une ahora el caso de Deepak Chopra, el autor y gurú espiritual de la progresía americana, que aparece en algunos correos electrónicos con referencias polémicas. Chopra ha negado cualquier implicación y asegura que su contacto con Epstein fue limitado y ajeno a actividades ilícitas. Y en nuestro país, en España, ha saltado el nombre del franco-argelino Daniel Siad, que aparece como intermediario de Epstein en Barcelona, según publica El Español. Los archivos describen su papel en la captación de jóvenes y sitúan a España como punto de tránsito dentro de la red de trata de blancas de Epstein. Bueno, lo del gurú ese indioamericano de la progresía, el maestro de la espiritualidad, escritor y tal, no hay en los papeles de Epstein nada que demuestre ningún tipo de comportamiento ilegal. Pero claro, una correspondencia con un tío que ya había sido condenado por pedófilo, en la que el gurú este espiritual dice cosas como Dios es una abstracción,
pero las mujeres macizas son reales, pues hombre, en fin, como gurú de la espiritualidad, pues parece que se cae un poco el mito, ¿no? Un gurú de la espiritualidad para que lo real son las mujeres macizas. Pues muy bien, hombre. Eso sí, ilegal no ha hecho nada, pero desde luego parece que acorde con su perfil público no es mucho su relación con Epstein. Por otro lado, estamos viendo cómo ha dimitido en Suecia la que llevaba la rama sueca de ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. Hemos visto cómo dimitía la actual embajadora en Jordania y en Irak de Noruega, que anteriormente fue política y que además presidió el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas durante un año, entre 2019 y 2020. Hemos visto cómo aparece muy tocado el ex primer ministro laborista noruego. Hemos visto en un bloque de noticias anterior cómo es posible que hoy se lleve por delante el caso Epstein a Keir Starmer, porque conocía las relaciones de Lord Mandelson con Epstein y a pesar de eso le nombró en embajador en Estados Unidos. Hemos visto cómo sale mal parado el ministro laborista israelí Ehud Barak. ¿Se dan ustedes cuenta de un cierto patrón en lo que ha sucedido hasta ahora? En los papeles de Epstein se menciona muchísima gente, ya lo he dicho, hasta Aznar y a Moratinos. Eso no quiere decir que los que se mencionan hayan cometido nada irregular ni inmoral necesariamente. Al final, de las cosas que van saliendo, pues se ve que hay algunas ilegalidades, por ejemplo las que afectan a Lord Mandelson, tráfico de información privilegiada, y hay otras cosas que son simplemente inmorales, sin ser ilegales. Por ejemplo, pues las relaciones de alguna escritora española con Epstein. De todo lo que está saliendo, hay cosas que llevan a la dimisión por su gravedad, a la dimisión de alguien o al cese de alguien, y cosas que no llevan a esa dimisión, porque o no tienen importancia o no tienen la suficiente importancia. ¿Se dan ustedes cuenta de que todos los políticos que han dimitido o han sido cesados a raíz de la publicación de las cosas del caso Epstein son progres? En Noruega, en Suecia, en Israel no ha habido dimisión o cese porque Ehud Barak ya no es nadie, pero vamos, ahí estaba también tocado. En el Reino Unido, en Francia, la cineasta hija del ministro socialista Jack Lang. Todos. La lista Epstein se va a llevar por delante a buena parte de gente de la progresía. Y no se dejen ustedes enredar en el ruido. El hecho de que se mencione a un Aznar en los papeles no quiere decir absolutamente nada. No aparece en esos papeles nada que indique ninguna actitud ilegal o inmoral por parte de Aznar, y no soy precisamente un defensor de Aznar. Hasta ahora, todas las dimisiones y ceses han afectado a gente del entorno progre. Quizá porque es que Epstein era en ese entorno en el que se movía como pez en el agua. Por cierto, llegan noticias de Polonia de que el primer ministro polaco Donald Tusk ha pedido una investigación parlamentaria para aclarar los vínculos de Epstein con los servicios de información rusos, porque hay muchos mensajes que vinculan a Epstein con figuras del régimen de Putin. ¿Trabajaba Epstein para los servicios de información rusos, consiguiendo información a base de poner niñas a disposición de políticos, banqueros, etcétera? Pues es una posibilidad. Pero vamos, yo creo que Epstein trabajaba para Epstein. Que pudiera hacer operaciones para los servicios de información rusos o que compartiera información con los servicios de información rusos, no me extrañaría nada. Si eso le proporcionaba chicas rusas, que es lo que parece desprenderse de los papeles de Epstein, pues ya tienes ahí un yo te doy y tú me das, ¿verdad?
Es todo asqueroso. Bueno, ayer les comenté que la Asociación de Cirujanos Plásticos americana se ha desmarcado radicalmente de todo el tema de cirugías transgénero y ha recomendado no realizarlas a menores de edad. Lo recuerdan ustedes, ¿verdad? Bueno, pues ahora la Asociación Médica Americana se suma a esa petición. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que se está dando un importante giro a las políticas transgeneristas en Norteamérica, y es que la Asociación Médica Estadounidense ha pedido que no se realicen cirugías de transición de género en menores de edad de forma generalizada. De esta manera cambia su criterio inicial, que era más laxo, quizá por los efectos en menores que se están generalizando. De esta manera se une a la reclamación de la que les hablábamos ayer, la de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, que fue la primera en alertar del peligro de estos cambios de sexo en menores. En su opinión, debe únicamente ceñirse a criterios médicos y piden que se hagan evaluaciones más exhaustivas en todos los casos antes de practicar cirugías que son irreversibles, más aún en los casos de los menores de edad. Quiero recordar que en España tenemos una ley que persigue a quienes han denunciado las barbaridades de las políticas transgénero. Quiero recordar que en toda Occidente se ha hecho una campaña brutal de cancelación, de insultos, de persecución contra quienes denunciaban las ideologías transgénero. Quiero recordar que hace ya 13 años yo hice un editorial sobre cómo en la propia televisión pública americana médicos que se dedicaban al tema de hormonación de niños reconocían que no tenían ni puñetera idea de cuáles eran las consecuencias a medio plazo de ese bloqueo hormonal de la pubertad. Yo llevo denunciando esos ataques a los menores desde hace muchísimo tiempo, desde el principio. Y yo he tenido que morderme en estos últimos años muchas veces la lengua y elegir con mucho cuidado las palabras porque me arriesgaba a una multa o a que me sentaran en un banquillo. Los hijos de mala madre que se dedicaban a experimentar con niños. Y ahora está todo cambiando y a una velocidad brutal. Fíjense qué cosas. Ha bastado con que llegara un tío a la Casa Blanca y dijera, pero el emperador está desnudo, aquí hay dos sexos, hombre y mujer. Ha bastado eso para que la gente que estaba luchando pues en condiciones terribles, por ejemplo, gente que luchaba para que las mujeres no fueran borradas en el deporte femenino, pues sacaran la cabeza y dijeran, ¡eso! Bastó eso para que el Tribunal Supremo inglés pues dijera, oiga, que no, que aquí hay dos sexos, hombre y mujer. Bastó eso para que de repente cambie todo el clima, para que una chica a la que le cortaron los dos pechos con 16 años y que unos años después se da cuenta de que qué barbaridad me han hecho, pues le den $2 millones de indemnización. Y ahora va todo en cascada. La Asociación de Cirujanos Plásticos dice, no, es una barbaridad. Supongo que temen las demandas colectivas. Y ahora la Asociación Médica Americana, que hasta ahora guardaba silencio cuando no hacía campaña en favor del transgenerismo, ahora dice que no, que efectivamente lo de aplicar cirugía a menores, que es una barbaridad. No sé si decir nunca es tarde, si la dicha llega, o si decir a buenas horas mangas verdes. Aquí ha habido gente que ha estado partiéndose la cara a pie firme durante muchos años. Por ejemplo, J.K. Rowling. Por ejemplo, algunas abogadas especializadas en materia deportiva aquí en España y algunas personas provenientes del entorno del feminismo clásico. Estoy pensando en una Irene Aguiar, una Paula Fraga, una Lucía Echevarría. Pero, vamos, las han crucificado, las han insultado.
todos los asquerosos estos que dejaban que se hormonara a niños sin saber las consecuencias a medio plazo, todos los asquerosos que dejaban que se aplicaran cirugías a niños tratando de convencerles de que no, si estás deprimido es que estás en el sexo, en el cuerpo del sexo cambiado. Y dice, pero pedazo de canalla. Bueno, pues ahora todo eso está cambiando. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora, pues lo dije ayer y lo repito hoy. Espero que muchos de los que han estado haciéndose de oro mientras experimentaban con niños paguen con la cárcel o con la ruina. Espero que les saquen mediante demandas colectivas hasta el último euro. Y espero especialmente que les saquen hasta el último euro o dólar a todos esos médicos transgeneristas a los que financiaba el pedófilo Epstein. Alguno de ellos tiene algunos mensajes siniestros con Epstein diciéndole cómo está experimentando con niños de 3 años, aunque realmente no tiene claro el asunto, pero bueno, vamos a ver qué sale. Y lo dice así en un mensaje a Epstein. Y ese tío ha escrito artículos que han salido en medios respetables españoles, porque era un tío muy mediático. De verdad, qué asco. Bueno, vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y luego pausa publicitaria y a la tertulia.